Buenas noches, ¿cómo están todos por acá, mi gente? ¿Confirman que me escuchan bien, por favor? Buenas noches, profe. Sí, se escucha bien. Excelente, muchas gracias, bienvenidos. Gracias. La Tierra lo está engañando al dibujar una gran cantidad de globos en el papel. Afortunadamente. Perfecto, perfecto, señores. Bueno, señores, bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de este módulo intermedio. Les he habilitado un poquito más temprano las unidades correspondientes a esta semana, que son las unidades 2 y 3. El día de ayer, como saben, era feriado y estaban haciendo unos trabajos en la plataforma el fin de semana completo. De hecho, Infotep no laboró el lunes, según el comunicado, por alguna de esas razones. Bien, entonces, eh, todavía yo siento la plataforma como un poquito lenta, pero entiendo que podemos trabajar con ella. Entiendo que ya entre esta noche y mañana se normalizan esas actualizaciones. Entonces, mi gente, antes de iniciar, me gustaría saber si hay alguna duda, si ha habido alguna duda con relación a lo que vimos la semana pasada. Si alguien tuvo alguna dificultad para desarrollar las actividades o si tiene alguna aclaración, alguna duda. Susana nos dice que está bien. Perfecto. Bueno, miren, le comento. Esta semana ya vamos entrando un poquito más de lleno en materia, ¿bien? Vamos a ver algunos conceptos mucho más intermedios, ¿bien? Y vamos a ver acá algunas funciones bien interesantes que entiendo que le pueden sacar mucho provecho en su ámbito profesional. Bien, entonces vamos a iniciar de inmediato por un tema de tiempo, pues tenemos dos unidades un poco cargadas el día de hoy. Miren, en cuanto a la guía general, la guía que compartimos la semana pasada, que es esta que tengo aquí en pantalla, ¿bien? Estuvimos trabajando hasta el tema del formato condicional. Ya el día de hoy empezamos a ver lo que es el manejo de fórmulas, bien, y funciones. Ya vimos la parte básica de fórmulas y funciones en nuestro módulo básico. Bien, aquí vamos a hacer mucho más énfasis en la parte de la sintaxis de las fórmulas y la sintaxis de las funciones. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la forma correcta de nosotros escribir una fórmula o función. Bien. Entonces, en base a las que vamos a estar realizando, que son un poco más avanzadas, vamos a estar enfatizando algunos puntos que son de vital importancia que a usted tenemos que tomar en consideración. Pues, cuando estamos ya trabajando con funciones avanzadas, fórmulas y funciones anidadas que se invocan dentro de una misma función, ya ahí en ese escenario, el asistente no nos ayuda, porque el asistente nos permite simplemente lo más básico, ¿bien? Entonces ya ahí tenemos que tener un poquito más de conocimiento. Se van a utilizar mucho los operadores aritméticos, los operadores lógicos, entre otros. Acá se muestran y se definen cada uno de ellos. Les invito a revisar la guía. Luego vamos a ver términos como referencias relativas, absolutas y mixta, ya un poquito más a profundidad. La vamos a ver acá el día de hoy. ¿Con qué se come eso? A veces utilizamos la relativa y no sabemos que estamos utilizando la relativa, entonces esa es la idea. También vamos a utilizar funciones lógicas, las que nos ayudan a nosotros tener, por ejemplo, si utilizamos una función que ya hemos utilizado anteriormente en otras ocasiones, como la función sí, por ejemplo, esa función tiene una prueba lógica y va a devolver un resultado si esa prueba lógica es verdadera o es falsa. Entonces, vamos a ver lo que son esas funciones lógicas y cómo yo puedo incluso agregar más de una prueba lógica dentro de una función sí. Acá se define lo que es la función sí. El nombre, tal y como su nombre lo indica, implica condiciones.
Es decir, que frente a una situación dada o una condición, aparecen dos alternativas posibles. Una si es verdadera y otra si es falsa. Si se cumple con la condición, la función debe devolver algo, en este caso, o un valor, una fórmula, o una palabra, o un número. Si no se cumple la condición, la función debe devolver otro valor, otra fórmula, otro número, otra palabra. Bien. En cuanto a la sintaxis, aquí podemos ver dos sintaxis, las cuales si las miramos detenidamente, podemos identificar que la diferencia básicamente son los separadores. Las fórmulas y funciones, específicamente más acá las funciones. Bien, la función trabaja de la siguiente manera. Se invoca por lo regular desde la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Se le pasan valores con los que la función va a realizar su labor. En este caso vienen siendo como esa materia prima, ese material de insumo, ¿bien? Que son, a esto aquí se le llaman lo que son argumentos, ¿bien? Esos valores que necesita la función para realizar su trabajo. Y entonces, una vez que la función se le pasan los argumentos, se devuelve entonces el resultado a la celda de donde fue invocado. Entonces, estos que están acá se le llaman argumentos. Y el punto y coma y la coma se le llaman separadores de argumentos. Bien. Entonces, en el primer ejemplo usamos punto y coma para separar los argumentos y en el segundo se utilizó la coma. Bien. Dependiendo del idioma en el cual esté su sistema, su Excel, van a utilizar punto y coma o coma. Bien. Entonces, automáticamente estén utilizando un sistema en inglés, le va a pedir el punto y coma. Si lo están utilizando en español, le va a pedir la coma. Y si usted lo trata de usar en el idioma incorrecto, le va a dar un error. Bien. Entonces, aquí debajo se empiezan a definir cada uno de los argumentos. Si se fijan acá, la prueba lógica nos indica que es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, ¿el 60 es mayor que el 90? No lo es, ¿verdad que no? Como es falso, él va a enviar lo que yo agregue acá, en lo que él va a devolver a la celda. Bueno, aquí debajo también nos aclara un ejemplo exactamente. Así cada uno de los argumentos son definidos, bien, de esta función en específico. Y aquí debajo en la página 9 empezamos a ver la parte de las funciones anidadas. Muchas veces para resolver algún tipo de cálculo o situación en una planilla de Excel, no nos resulta suficiente una función, sino que debemos utilizar varias funciones, una dentro de otra. Cuando utilizamos una función dentro de otras, tenemos lo que se llama una función anidada. Las funciones que eh, utilizamos dentro de otra actúan como argumento de la función principal. Esta parte de aquí es muy importante, ¿bien? Actúan como argumento de la función principal. Ya explicamos anteriormente lo que era un argumento. Ahora bien, si analizamos esta función que tenemos acá, la misma función sí. Habíamos hablado que la función sí tiene tres argumentos. La prueba lógica, que es esta que está aquí. El resultado, si es verdadero, siempre va en segundo, como segundo argumento. Y el resultado, si es falso, que voy a devolver si es falso. Por lo regular, yo puedo anidar o utilizarla o invocar la segunda función o la siguiente función como un argumento en la respuesta falsa, porque él siempre da la primera respuesta cuando es verdadero. Si la respuesta es verdadera, eso es lo primero que él muestra. Si la verdadera no es la correcta, entonces muestra la falsa. Entonces, si vemos aquí debajo, me dice la condición o prueba lógica. ¿Qué pasa si se cumple esa condición? ¿Y qué pasa si no se cumple? Vemos aquí que se invoca nuevamente la función sí en el argumento falso o reprobado. Se vuelve a emitir una nueva condición. Se vuelve a mostrar aquí la respuesta si es verdadera. Y se vuelve aquí, en este caso, si no se cumple,
Si es falso, aquí da la respuesta. En este caso simplemente estamos invocando una función anidada dentro de la principal, que es esta, pero en la práctica vamos a anidar varias. Bien, aquí podemos tener anidadas hasta 7 u 8 funciones dentro de la principal. O sea que podemos tener muchas validaciones sin problemas. Otro punto importante es que, así como ustedes pueden ir visualizando, acá tenemos un paréntesis que abre, igual acá tenemos un paréntesis que abre. Un punto a tomar en consideración es que deben tomar en cuenta que tantas veces paréntesis abran, al final tantas veces paréntesis deben cerrar. Esto es uno de los errores que cometen muchas veces las personas cuando quieren agregar funciones y no cierran todos los ciclos, dígase comillas o paréntesis. Bien, entonces así también vamos a ir avanzando con algunas funciones como la función i o la función o, que son funciones que la podemos anidar dentro de la función si, por ejemplo, para, en vez de yo tener aquí una sola prueba lógica, como es esta, por ejemplo, es mayor o igual a 7, yo puedo tener aquí invocando dentro de esta prueba lógica una función i u o, eh, n cantidad de pruebas lógicas. Bien, n cantidad de pruebas lógicas. Eso lo vamos a ver en un ratito también. Entonces, por acá luego vamos a ver funciones como promedio sí, contar sí. Eh, Algunas de estas ya no las vamos a ver específicamente en la práctica, como contará y contar en blanco. Bueno, esta la vimos en básico, contará la vimos en básico. Y contar también. Entonces, pero sí estas que son más relevantes y son como más avanzadas, sí las vamos a ver. Bien, entonces, si regresamos acá, vamos a ver que en la unidad 2 vamos a estar trabajando función y herramienta subtotal, fórmulas de referencia relativas absolutas y mixtas, y las funciones anidadas y subtotales. En base a esto, tenemos acá el foro de la unidad 2, el cual les pide que hable un poquito sobre formatos avanzados y las fórmulas factorizadas. Y van a hacer una pequeña investigación y en base a eso van a hacer su aporte, respondiendo por acá en el botón responder. Entonces, ya tomando en cuenta esto, seguimos desplazando, tenemos los audiovisuales pregrabados, que le van a servir de material de apoyo. Y luego entramos a las actividades prácticas. En esta unidad 2 tenemos dos actividades. La primera es sobre vamos a ver, esta que está acá, sobre la parte de los subtotales. Acá se les comparten los datos, los campos que vamos a utilizar, que son estos que están acá, y las instrucciones. Bien. Primero se les pide calcular el total de venta. Si se fijan acá, yo tengo una cantidad y un precio total. Si yo voy a hacer aquí y calcular el total de ventas, yo diría aquí algo sencillo, ¿bien? Una fórmula bien sencilla. Igual a este valor, asterisco, este valor. Bien. Y aquí yo tengo el total de ese ítems en particular. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tuviera la necesidad de hacer todo esto, yo puedo volver a repetir ese mismo ejercicio. Igual a esto, asterisco, esto. ¿Sí? Y nos sigue dando el mismo resultado con relación al valor que estamos multiplicando. ¿Bien? Si yo quisiera, por ejemplo, arrastrar esto, lo puedo hacer también. Y aquí entra en juego lo que es la parte de la referencia relativa. La referencia relativa lo que dice es, en este caso, que si yo arrastro de manera vertical hacia abajo, ¿verdad? Entonces, él va a ir incrementando un valor a la fila que se está calculando en la fórmula o función. Bien, entonces aquí tenemos E7, F7. Más abajo entonces me dice E8, F8, mírenlo acá. Y así sucesivamente, la referencia relativa va siendo esa incremental secuencial. Bien, si lo hubiese hecho de manera horizontal hacia la derecha, entonces él incrementa, deja el número igual y me incrementa entonces las letras de las columnas. Bien,
para entonces hacer referencia a las demás columnas que están acá. Entonces, es una manera fácil de yo autocompletar toda esta información, pues tenemos varios registros hacia abajo, no mucho, pero bueno. Pero la forma más fácil que a mí me gusta utilizar es yo posicionarme acá y cuando estoy precisamente donde voy a arrastrar aquí en la cruz negra sin flecha, hago un doble clic. Hago un doble clic, él automáticamente me autocompleta hasta donde llega un espacio en blanco. Él se mantiene haciendo el cálculo. Bien, entonces aquí cuando yo doy doble clic puedo identificar visualmente que las celdas que están siendo afectadas para dar el resultado de este cálculo que tengo acá son estas dos. O sea que se ha venido haciendo correctamente desde arriba hacia abajo sin ningún eh, problema. ¿Se entiende esta parte? Perfecto. Entonces, con relación al tema de la comisión, en este caso la comisión va a ser en base a un 3%. ¿Quién me podría dar una idea de cómo podemos desarrollar esta parte acá? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Cómo usted haría este punto acá? Dos ejemplos, por ejemplo. Yo quiero hacer el 18.000, el 23.000. ¿Cómo lo haríamos? Para sacar la comisión en base a este valor y el 3% que me está diciendo ahí arriba. ¿Alguien se anima? Vamos a ver. Están un poquito tímidos hoy. Bueno, pues vamos a avanzar. Bueno, básicamente acá, yo diría que la forma más fácil de hacerlo es de esta forma. Igual, este valor por este valor. Bien. Y precisamente, y me va a dar en este caso el valor de comisión, que es un 3%. Pero ¿qué sucede? Así como yo hicimos anteriormente, yo digo, bueno, pues vamos a arrastrar, porque realmente fue una buena fórmula, una buena forma de hacerlo y no tuve complicaciones. Pero cuando lo hago acá, miren lo que pasa. Me da un error. ¿Por qué? Porque aquí, así como él arrastra de este lado, se mantiene arrastrando de este lado. Bien. ¿Por qué? Por la referencia relativa. Y entonces aquí donde entra otro concepto, que es el concepto de la referencia absoluta, la cual combinada con la referencia mixta, con la referencia relativa, hace una referencia llamada referencia mixta. Bien, porque tenemos referencia absoluta y referencia relativa en un solo cálculo. ¿Para qué logramos esto? Para lograr que cuando yo haga el arrastre, de este lado, él se mantenga utilizando la relativa para ver el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor, mientras que de este lado se mantenga fijo en el 3%. Bien, para ello, debo agregar acá símbolos de peso en la celda que representa, en el valor que representa esa celda en la fórmula o función. Lo puedo hacer con función F4 o F4 si usted tiene un computador. Él automáticamente le agrega estos símbolos de peso delante de la H y delante del 2. Presiono Enter. Y ya cuando yo hago el arrastre con doble clic, van a notar cómo los valores van cambiando. Pues si le doy clic acá, está bajando acá en base a este valor, pero continúa en base al mismo valor porcentual. Este igual, y así sucesivamente hasta abajo, todo igual. ¿Qué ventaja nos da esto? Hacerlo de esta forma, que si mañana esa tasa porcentual cambia, simplemente yo la cambio aquí en la celda de control y cuando presiono Enter, me afecta todos los valores de acá, sin complicaciones. Bien, entonces, eso es lo importante también de tener una celda de control. Yo hubiese podido hacer el cálculo en base al 3% en cada celda, como un valor estático y arrastrarlo y me va a dar el valor correcto. Pero si mañana hubiese un cambio en el valor porcentual, tengo que entonces que estar cambiando toda la celda
Y si se me queda una, entonces voy a tener un error peor todavía. Bien, entonces la idea con Excel es automatizar las tareas precisamente para tener la menor cantidad de errores y facilitarnos la vida. Bien, entonces ya vimos ese primer. Luego nos pide calcular en la comisión considerando la celda de comisión fijada. Bueno, ya eso lo vimos. Realizar un subtotal de cantidad y de comisión. En este escenario, vamos a ver la diferencia aquí de utilizando diferentes funciones. Pues la idea de lo que queremos mostrar acá es que no siempre las funciones que utilizamos de manera tradicional, por ejemplo, una suma, funciones como esa, cuando yo la utilizo en combinación con otras herramientas, me van a dar un valor correcto. Entonces, debo de ser como bien minucioso a la hora de yo utilizar una función u otra. El ejemplo que vamos a utilizar aquí es, por ejemplo, la función suma tradicional, que es esta que está acá. Seleccionando esa celda, yo voy a sumar eh, las cantidades. Bien, entonces me posiciono acá, invoco la función y le voy a decir que la cantidad debe ser desde acá, control shift, flecha hacia abajo, y ya acá tengo aquí mi resultado. Presiono Enter, tengo mi resultado. Luego vamos a colocar aquí en su total también de comisión, este que está acá. Vamos a invocar nuevamente. Decimos que va a ser desde acá, control shift, flecha hacia abajo, hacia acá, presiono Enter. Hasta aquí estamos bien. Bien. Ahora vamos a aplicar un filtro. Eso lo vimos también en el básico, en la parte del filtrado de datos. Aquí yo voy a aplicar un filtro y vamos a ver el comportamiento de esta función que está sumando todos esos valores. Si aquí yo le digo al filtro, solamente muéstrame las ventas de Andrés. Podemos visualizar que aunque solamente se están mostrando los datos de Andrés, la función suma, como el filtrado de datos no elimina datos, simplemente están ocultos porque no cumplen con la condición. La función suma sigue sumando todo lo que está en el rango de celdas, aunque no esté visiblemente en este momento. Bien. Vamos a quitar el filtrado y vamos a utilizar otra función. Vamos a utilizar una función que es bien especial, que se llama subtotales. Bien, subtotales. Esa función yo le doy doble clic. Y si se fijan, miren, aquí yo tengo lo que es la sintaxis. Esa sintaxis de la cual se hablaba en la guía, aquí se está mostrando. Bien. Se invocó la función subtotales. La función subtotales está esperando el primer argumento, que es el que está en negrita, que es un número de función. Entonces, en este caso, vamos a colocarnos acá y aquí nos aparecen las diferentes subfunciones. En este caso, vamos a utilizar dos. Bien, en este subtotal 2 vamos a utilizar la subfunción 9 y luego en el subtotal 3 vamos a utilizar la subfunción 109. Entonces, por ejemplo, en la subfunción 9, miren acá, y ahí está agregado. Cuando yo presione la coma, para entonces ver el rango de celda de referencia al cual se le quiere hacer el cálculo, que en este caso es la columna cantidad, miren, cuando yo presione la coma, va a ser negrita referencia a 1. ¿Lo ven? Entonces, en negrita, en la sintaxis, está el valor que se está esperando en este momento. ¿Bien? Entonces, aquí yo puedo tener n cantidad de referencia y luego entonces puedo cerrar. Pero aquí la referencia que vamos a colocar es del total de cantidad. Esta que está aquí. Una selección de esas celdas. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y voy a tener el mismo resultado. Porque básicamente estamos haciendo lo mismo, sumando. Vamos a hacerlo nuevamente. Subtotales. Aquí yo les recomiendo que le den doble clic a subtotales cuando le estén escribiendo manualmente. Si le dan a Enter, entonces puede que le dé este error. ¿Bien? Entonces tiende a confundir. Le digo igual, subtotales. Acá entonces la subfunción 9, coma. Y la referencia en este caso va a ser comisión.
Vamos a poner la coma para el paréntesis para cerrar acá. Bien, muy importante. Tenemos aquí el mismo resultado. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Si yo aplico nuevamente el filtrado de datos, podemos visualizar cómo acá se altera automáticamente el valor. Bien. Y se muestra específicamente la sumatoria de lo que está siendo mostrado en pantalla en ese momento. Bien. La sumatoria de esos valores que se están mostrando en pantalla en ese momento. Bien, si usted toma estos valores y los suma, le va a dar este valor de acá arriba. Si toma estos valores y los suma, le va a dar este valor de acá. Bien. Entonces, hay diferencias entre funciones cuando se combinan con otras herramientas, como en este caso el filtrado de datos. Bien. Entonces, eh, por eso es bueno siempre verificar y reverificar antes de dar un trabajo por concluido. Bien. Analizar bien, verificar bien los cálculos y demás. Tenemos otra función que se llama la subfunción 109 que hablamos anteriormente. Con el mismo subtotales, vamos a utilizar la subfunción 109 con el mismo rango de celda, cantidad, en este caso. Cierro paréntesis. Perfecto. Nuevamente, ahora con comisión. 109, coma, y aquí comisión. Cierro paréntesis para cerrar la función. Presiono Enter. Tenemos nuevamente el mismo valor. Pero ahora, aquí lo vamos a combinar con una herramienta que se llama subtotal, que nos pide aquí en la instrucción subtotalizar la tabla por el campo cantidad y el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. Subtotalizar quiere decir que le agregue una fila de subtotal a la tabla para el campo cantidad y para el campo comisión, para cada cambio en el campo vendedor. O sea, cada vez que aquí hay un cambio de vendedor, que me agregue un total dentro de la tabla, que me sume esta columna y esta columna. ¿Ok? O sea, estamos viendo cosas un poquito más avanzadas, cómo automatizar este tipo de necesidades que se pueden presentar en un momento dado, que muchas veces podemos solucionarlo aquí agregando, insertando una fila y agregando aquí un total, una funcioncita de suma y demás, y ya, pero hacer esto con 10 o 15 vendedores puede ser algo fácil, pero hacerlo con 500, con 1000 vendedores puede ser una tarea que le tome varios días. Bien, entonces, esa es la idea, ver lo macro, ¿bien? Un punto importante al utilizar esta herramienta es que los ítems deben estar ordenados en orden alfabético. Bien, pues la idea de la herramienta que vamos a mostrar ahora es que él va preguntando, ¿usted es Andrés? Sí. ¿Usted es Andrés? ¿Usted es Andrés? ¿Usted es Andrés? Sí. ¿Usted es Andrés? No. Dice, pero mira, hubo un cambio aquí. Déjame volver atrás y subtotalizar a Andrés. Y ya ahí agrega esa fila con esa sumatoria. Si no lo tengo ordenado, de que estén todos los Andrés juntos, todos los Gustavo juntos, todos los Humberto juntos, entonces se puede dar el caso de que yo tenga un subtotal acá de Andrés, luego uno de Gustavo, luego otro de Andrés, luego otro de Gustavo, y no tiene sentido eso. ¿Ok? Entonces, nos posicionamos acá. Vamos a ir al menú datos. En el menú datos, algunos lo que tengan de Excel 2019 hacia abajo, van a encontrar aquí directamente la parte de su total. Los que tienen de Excel 2019 hacia arriba van a encontrar esquema y luego aquí su total. Entonces, seleccionamos su total y aquí él me indica, mire, para cada cambio en cuál columna. La instrucción me dice para cada cambio en la columna vendedor. Vendedor. La función que se va a utilizar va a ser suma. Hay diferentes funciones y yo puedo utilizar. Puedo utilizar suma ahora mismo. Agregar un subtotal a. ¿Qué columnas?
cantidad y comisión. Y la selección. Reemplazar subtotales actuales. Si existe algún actual, lo puedo reemplazar. Salto de página entre grupos. Si quiero agregar otra página, en este caso no es necesario. Y resumen debajo de los datos. Este viene siendo como un gran total. Bien. Entonces, acá, cuando yo presiono aceptar, van a notar que a la izquierda de estos números va a aparecer como otros números que nos van a permitir a nosotros contraer o extender eh, los diferentes vendedores. Bien, voy a dar a aceptar. Lo primero que vamos a anotar, miren aquí donde se ve lo que les comentaba, ¿bien? Esto no me permite a mí comprimir los vendedores, si yo quiero, y ver algunos específicos acá, si deseo. Bien. Pero lo que quiero que vean acá, miren el comportamiento, pues como saben, miren, debajo de cada uno del cambio se agregó la sumatoria, ¿bien? De esos valores hasta el momento. Se agregaron esa sumatoria. Pero la función de suma tradicional duplicó todo, miren. ¿Por qué? Porque ya está tomando en cuenta también estos valores. Bien, está también tomando en cuenta esos valores. Entonces, eso ahí es una deficiencia que se soluciona con la función subtotales, función 9, o función subtotales, función 109, como lo acabamos de ver. Diferencia en este escenario entre la 9 y la 109. Si yo aquí compacto todo, vamos a bajar esto un poquito. ¿Sí? Miren, si yo colapso todo, miren cómo aquí se queda en blanco. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando ninguna información de ningún vendedor. Mientras miren en la 9 se sigue mostrando todo. Si le doy aquí, entonces él me muestra específicamente la sumatoria que debe coincidir con estos valores que están acá porque estamos sumando. Mírenlo ahí. Bien, entonces esa es la idea. Hacer este ejercicio de esta forma para que todo quede más o menos de esta forma. Sé que lleva un poco de práctica, ¿bien? O sea, no lo van a aprender en este primer intento, pero sí deben de ver la grabación o ver el material audiovisual para que con la práctica puedan avanzar más en este sentido. Vamos a continuar con la siguiente, la asignación 2. Bien, aquí se profundiza un poquito más en el tema de las referencias relativas y absolutas. Lo que se le pide acá es que usted extraiga el valor del 30%, pues esto es un ejemplo de unas calificaciones universitarias en las cuales se tienen algunos exámenes parciales y cada uno de estos representa un 30% o un 10% del total del semestre, de la calificación del semestre. Esto no hay complejidad acá, si usted comprendió bien la parte anterior de la referencia relativa absolutas y mixtas, básicamente sería igual. Este valor que si quiero que sea relativo, pues según vaya arrastrando, quiero que se vaya viendo, haciendo el cálculo en base al siguiente valor, por el valor del porcentual que tengo acá arriba, selecciono mis celdas y con F4 o insertando manualmente los símbolos de peso delante de la D y el valor numérico, pues ya aquí voy a tener una referencia mixta y cuando le doble clic va a incluso hasta aquí debajo está referenciando el valor correspondiente con el valor porcentual indicado anteriormente. Bien, entonces, a poner en práctica esto acá con la segunda actividad de la unidad 2. Entonces, acá tenemos la unidad 3. Bien, en la unidad 3 vamos a profundizar mucho más ya en el tema de las funciones lógicas y las funciones anidadas. Bien, entonces, tenemos el foro de la unidad 3
en el cual se le pide profundizar un poquito más sobre el tipo de referencias, absolutas, mixtas y relativas, y también con el tema de las funciones lógicas. Es importante que hagan sus aportes en los foros para que aquí puedan acumular esos puntos. Bien, hay mucha información interesante que les va a generar un aprendizaje interesante. Entonces, igual, audiovisual pregrabados por acá de apoyo y las actividades prácticas que en este escenario se van aplicando ya esos conceptos de lo que son las pruebas lógicas y demás. Presten mucha atención a estos puntos. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de registro de calificación. Esto puede aplicar en sentido general para todo lo que ustedes se les ocurra, cualquier necesidad que tengan de evaluar diferentes eh, niveles de profundidad en cuanto a la prueba lógica se refiere. Bien. En las instrucciones le va indicando lo que se requiere. Por ejemplo, en el estado 1 nos pide que utilizando la función sí, debemos conseguir que se muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que diga reprobado. Eso yo lo encuentro bien fácil. Me coloco acá, invoco mi función sí. Miren aquí, la prueba lógica, ¿cuál va a ser? Si la nota final, así como lo dijo el enunciado, es mayor o igual a 70. Si eso es verdadero, que diga aprobado. De lo contrario, que diga reprobado. Presiono aceptar. Veo que dice aprobado porque es mayor de 70. Vamos a darle doble clic para que él siga haciendo ese cálculo en base a las siguientes filas. Y validamos algunos. Por ejemplo, aquí me dice reprobado porque este valor es menor de 70. Me dice reprobado porque este valor es menor de 70. Reprobado porque ese valor es menor de 70. No hay ningún 70 a lo justo. Pero bueno. Bien, entonces esto está funcionando bien. Si vemos la condición 2 o el estado 2, me dice hacer una función condicional donde muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. Bien, si se fijan aquí, la función sí por defecto me permite una única prueba lógica. Si es esto o lo contrario. Bien, pero aquí no me está diciendo si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo voy a evaluar una segunda prueba lógica si la asistencia es mayor o igual a 20. Entonces, aquí es donde entra el anidado de la función i. Pues la función i, que es este conector que se fija aquí, y me dice a mí que yo puedo tener varias pruebas lógicas. Al igual que aquí debajo en el estado 3 vamos a utilizar o. Pero un ratito vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí yo puedo decir eh, igual la función sí, doble clic, doble clic. Acá me pide la prueba lógica, ¿la ven? Eso es lo que me dice la sintaxis. Si es verdadero, luego la siguiente, y si es falso. Aquí en la prueba lógica yo voy a invocar anidado la función y. Miren acá. Cuando yo le invoco, le doy doble clic, la función y entonces me va a pedir sus argumentos, que en este caso son valores lógicos o pruebas lógicas. Por ejemplo, primera prueba lógica que vamos a hacer es validar si este valor es mayor o igual a 70. Coma, me va a mandar a la segunda prueba lógica. Si el segundo valor, que es la asistencia, es mayor o igual a 20. Bien. Y según yo vaya presionando coma, puedo tener hasta 255 valores lógicos agregados dentro de la función i. Lo único un poquito pesado de la función is
es que a mayor cantidad de valores lógicos que yo agrego, es más difícil de que sea verdadero. Bien. ¿Por qué? La respuesta. ¿Por qué? Porque para que sea verdadera la función i, todos sus valores lógicos deben ser verdaderos. Bien. Si uno de estos no es verdadero, entonces el resultado que le va a enviar a la función sí va a ser falso. Y sí va a mostrar lo que dice falso. Bien. ¿Por qué? Cuando yo digo que la nota final sea mayor o igual a 70 y igual a 20, quiero decir que ambas condiciones deben darse. Bien, quiere decir que ambas condiciones deben darse. Entonces, yo le voy a cerrar aquí la prueba lógica con el paréntesis. Él le va a pasar esa prueba lógica a la función sí. Mira aquí donde me devolvió. Y aquí voy a darle a la coma para decirle que él va a agregar si es verdadero. Si es verdadero, entre comillas doble con shift 2, y debo insertarlas. Aprobado. Cierro comilla doble. Coma si es falso. Comilla doble nuevamente. Reprobado. Comilla doble para cerrar. ¿Y qué nos falta acá? Nos falta cerrar este paréntesis. Si se fijan, abrimos aquí, abrimos acá, cerramos aquí, nos falta cerrar acá. Cerramos, presiono Enter. Y si arrastro esa función, como lo habíamos visto anteriormente, van a notar que el único donde dice aprobado es porque coincide que la nota final está por encima de 70 y la asistencia está por encima o igual a 20. Bien. Donde dice reprobado, podemos encontrar incluso que la nota final está por encima de 70, pero la asistencia no cumple. Bien. Podemos tener ejemplos, por ejemplo, como este, donde la asistencia está por encima de 20, pero la nota final está por debajo de 70, y por eso dice reprobado. Bien. Entonces, la diferencia entre y u o es que precisamente o quiere decir una o la otra. Si la asistencia en este caso está por encima de 20 y la nota final está por debajo de 70, él como quiera le pondría aprobado. Si la nota final está por encima de 70 o igual y la asistencia está por debajo de 20, él como quiera le pondría aprobado. La única forma en que o no le pondría aprobado es que ambas estén por debajo del margen indicado. Por ejemplo, esta está por debajo de 70 y está por debajo de 20. Bien. Entonces, básicamente aquí yo lo puedo invocar igual la función sí, la prueba lógica. En este caso voy a elegir O, que es la que me está pidiendo la instrucción. Y ya de aquí en adelante, el valor de la prueba lógica es el mismo. Este valor mayor o igual a 70, coma, y este valor mayor o igual a 20. Cierro paréntesis para que devuelva la función sí. Ahí está. Coma, si es positivo, si es verdadero, entre comillas doble, aprobado. Coma, si es falso, entre comillas doble, reprobado. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función sí. Presiono Enter. Arrastramos. Y aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este lugar, acá en este punto, que nos decía aquí reprobado. ¿Por qué? Porque una de ellas no alcanzaba el valor. Por ejemplo, este no llegaba a 70, pero este sí pasaba el 21. Acá me dice aprobado porque una o la otra está alcanzando el valor indicado. Bien, una o la otra está alcanzando el valor indicado.
Dudas, aclaraciones, señores, ¿cómo vamos? Dudas, aclaraciones. Muchas gracias, Nelly. Bueno, con esta vamos a, Nidia también, muchas gracias. Vamos a ver aquí los que realmente están en esto, bien, porque aquí se pone la cosa interesante. Los que querían intermedio, aquí tienen mucho que aprender. Bien. Eh, Mire, aquí en el índice, según las instrucciones, debemos hacer lo que indica acá. Bien. En, en el encuentro aquí, ahora, acá. Pero no les voy a compartir la función que va a dar el resultado. Aunque en el encuentro te la van a tener grabada como una imagen. Ya de ahí en adelante ustedes tienen que realizarla, bien. La idea acá es colocar un índice automático, bien, un índice automático que no te pongas. Ahí está Nelly que dando gritos ya. No te preocupes, que esto es fácil. Si le dedicas un poco de tiempo y ves el audiovisual nuevamente, de seguro que lo vas a entender con facilidad. Eh, Caroline también. Perfecto. Si se fijan, miren, aquí nos va indicando que va a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. La letra C si la nota final es mayor o igual a 70. La letra D si la nota mayor o igual a 60. Y de lo contrario, bueno, si no es mayor o igual a ninguna de esas, entonces es menor de 60. Y por ende va a colocar la letra F. Bien. Lo primero que yo les recomiendo es hacer algo funcional. ¿Qué es algo funcional? Yo vengo acá y voy a tomar dos valores, incluso utilizando el asistente. Mire, yo vengo acá y digo, bueno, insertar función. La función sí. Esta función tiene una prueba lógica solamente de dos argumentos de respuesta, ¿verdad? Y una prueba lógica única. Digo, este valor, o la nota final, es mayor o igual a 90, que es lo que me está diciendo el valor mayor que tengo allá en las instrucciones. Si es verdadero eso, que ese valor, entonces tú me vas a colocar una A mayúscula. De lo contrario, me vas a colocar una B. Bien, les digo aceptar y ya aquí yo tengo algo funcional. Ya aquí yo tengo algo funcional. Lo que no va a ser funcional para todas las variables que yo tengo. Pues a partir, si no es mayor o igual a 80, a 90, perdón, todo hacia abajo, si se fijan, 82 B, 53 B, 70 B, 90, ¿cómo es esto? 58 B también. O sea que no es lógico, ¿verdad? Pero ya yo tengo algo funcional. Esto lo voy a borrar porque no funciona. Y esto lo voy a copiar porque realmente me funciona para lo que necesito inicialmente. Miren esto, miren qué interesante. Aquí estamos utilizando el concepto de las funciones anidadas que les había comentado anteriormente en la guía. Las funciones anidadas, que son estas que están acá. ¿Dónde están las funciones anidadas? Esto que vimos acá, ¿bien? De vital importancia este punto acá. Bien. Página 11 del documento PDF y adentro en la página 9. Entonces, tomo esto y voy a abrir un bloc de notas. Voy a ir a las instrucciones porque yo voy a leer y voy a escribir la función leyendo la instrucción. Van a ver. Abro un bloc de notas o Word, como usted se sienta cómodo. Y una vez lo tenga acá, voy a colocar aquí lo que yo acababa de hacer, lo que yo hice hace un ratito, ¿bien?
Entonces, recuerden lo que hablamos, lo que vimos en la teoría. La función sí tiene tres argumentos. Lo primero es la validación o en este caso, eh, el valor a evaluar. La respuesta si es verdadera y la respuesta si es falsa. La prueba lógica aquí, ¿verdad? Entonces, dijimos que la función se invoca sin el igual, ¿bien? Se va a invocar en, en el argumento falso. O sea que este argumento no iría. Y justo acá yo pegaría nuevamente esa función. Yo aquí tengo logrado hasta el momento el resultado de A. Aquí voy a pegar la función que la acabo de copiar. Bien, sustituyo esa B que tenía aquí por la función completa otra vez. Y vuelvo a invoco acá en el argumento falso de esa primera función sí. Invoco nuevamente la función sí y hago una prueba lógica, pero en este caso va a ser que muestre B si es mayor o igual a 80. ¿Por qué? Porque ya si no es mayor o igual a 90, de 90 hasta el infinito, entonces tenemos que buscar entre 80 y 89, ¿verdad? Entonces, si da el valor, si el valor está dentro de ese rango que muestren el valor positivo, la letra B. Ahora, si no está en ese rango, vamos a seguir buscando. Seguimos haciendo otra prueba lógica, sustituyendo el argumento falso de la segunda función sí. Vuelvo y pego, pero en este caso vamos a hacer la prueba lógica en base a 70, que es el siguiente valor. Si ese valor es correcto, vamos a colocar una letra C. Volvemos al argumento falso, pegamos nuevamente esa función y si no es mayor o igual a 70, entonces tiene que estar mayor o igual a 60. Y vamos a colocar una D si la nota final es mayor o igual a 60. Como no tenemos otro valor que analizar, en el de lo contrario, este sería el valor que colocaría si eh, en el valor falso de la última ya condición. Bien, porque no tenemos otro valor que evaluar. Porque ya aquí me dice de lo contrario, quiere decir, si no es mayor que todo eso que hemos hablado, quiere decir que es menor y automáticamente es menor, no tengo otro rango de valores a evaluar. Entonces aquí le digo que me muestre una F. Van a notar que automáticamente yo lo hago de esta manera. Tengo 1, 2, 3 paréntesis, 4 paréntesis que abren y 1, 2, 3 y 4 paréntesis que cierran. Bien. Entonces, muy importante ese punto. Vamos a copiar esta función, esta fórmula que acabamos de hacer. Es una función anidada. ¿Bien? En este caso estamos utilizando la función que ya viene pregrabada en Excel que se llama así. Entonces, es una función. Entonces, vamos a las notas. Y acá, desde donde yo copié inicialmente, aquí voy a sustituir lo que tenía inicialmente por lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Si presiono Enter, es obvio que me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es el mismo valor que estamos analizando. Ahora, si hacemos doble clic acá y arrastramos, vamos a darnos cuenta cómo aquí empieza a verse la magia de que si es mayor de 80, se muestra una B, si es menor de 60, se muestra una F, si es mayor o igual a 70, me muestra una C, y así sucesivamente podemos ir viendo cómo él va haciendo el análisis en base al rango de datos que ya hemos establecido en la función. Bien. Entonces, esto debe realizarlo acá, completar todo esto en base a las instrucciones y entonces cargarlo en la actividad eh, de la unidad, en este caso 4, perdón, 3. Entonces, dudas, aclaraciones, ¿cómo vamos?
Ok, entonces ya para finalizar, les voy a dejar de tarea estas funciones que deben trabajar. eh, en este caso es la segunda actividad de la unidad 3, esta que está acá. Esta segunda actividad de esa unidad, ustedes la van a trabajar en base a estas funciones. La función contar sí, sumar sí y promedio sí. La idea acá es que con la ayuda de esas funciones, ustedes van a determinar, por ejemplo, la cantidad de afiliados que tiene esta FP dentro de esta tabla. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si utilizamos aquí la función contar sí, vamos a buscarla, contar sí, mirenla acá, yo la tengo recientemente porque la utilizo mucho. Le digo aceptar. Esa función tiene dos argumentos. Una es el rango de celda que deseo contar, bien, que son esta que está aquí, ese rango de celda, y el criterio. El criterio es el valor que yo quiero que se busque en ese rango. Por ejemplo, este valor. Entonces, yo quiero que él busque en ese valor y como estoy utilizando la función contar, él me va a contar cuántas veces ese valor está en esa tabla. Y él me dice que 16 veces. Bien. Si yo hago ese mismo escenario, por ejemplo, con la palabra unión, ¿verdad? Digo, igual, bueno, vamos a hacerlo por acá. Opción, contar sí. Miren esto que interesante. El rango el mismo, ¿verdad? Y el criterio, en este caso, va a ser el que estamos buscando, que es unión. En este caso, coincidencialmente, me da 16 también. Pero miren esto que interesante. El valor que yo estoy buscando es unión con una tilde en la O, ¿verdad? Si la data en la cual yo estoy buscando la información no es íntegra, o sea que hay valores que tienen tildes y otros no, entonces me puede dar un valor erróneo esta función, ¿bien? Entonces, si yo aquí a esto le quito la tilde a la O y le dejo como unión, ¿no? Sin tilde, él no lo va a identificar como un valor idéntico al que yo estoy buscando, en este caso en específico. Bien, entonces es importante que utilizar, bien, acá yo puedo seleccionar estas celdas y decirle, por ejemplo, puedo aquí decirle buscar y reemplazar y decirle, por ejemplo, reemplazar. Búscame todo lo que diga unión y colócame unión con esto. Ya cuando yo le diga aquí reemplazar a todos, automáticamente eso tiene que subir 16. Vamos a ver. Encontramos uno y ha sido reemplazado. 16. Bien, entonces, en este escenario la data está íntegra, la que le suministramos de prueba, pero en un escenario real puede que no, si el reporte es de un tercero o de alguien que se lo pase para que usted lo trabaje. Entonces debe tomar su truquito ahí en consideración. Bien, ya lo demás acá es utilizar estas funciones que están acá y completar esto en base a esos argumentos. ¿Listos? ¿Qué tal le pareció la clase del día de hoy, señores? ¿Les gustó? Excelente. Bueno, señores, a trabajar. Esta semana tienen un poquito menos de tiempo, ¿eh? Porque así como ayer no logramos conectar, ya la semana próxima retornamos a nuestro horario habitual en nuestro tercer encuentro y último, y en el martes primero. Entonces, traten de avanzar lo más que puedan en la realización de las asignaciones. No dejen para última hora porque, como ven, es mucho contenido en esta semana. Entonces, es importante que no lo dejen a última hora para así lo puedan trabajar tranquilamente. Un placer haber estado con ustedes este día y espero que les haya gustado y les veo en la próxima. Pasen buenas noches. Bye bye.